Veamos pues la escala de obediencia establecida por Dios. Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Número 1. Obediencia a Dios, la escala más alta. Hechos 4:18 al 19 y Hechos 5:27 al 29. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Esto es cuando Dios habla directa y personalmente. Dios sigue hablando hoy en día. Dios habla de muchas maneras, audiblemente, por medio del Espíritu Santo, las Escrituras, los siervos, impresiones internas, las circunstancias y en sueños. Jesús abrió el camino nuevo y vivo al trono de Dios por medio de su sangre. Y todos tenemos acceso a Dios, sin excepción, todos debemos y podemos tener una relación personal e íntima con Dios el Padre. Y esa debe ser nuestra meta. Aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecerle por encima de todo. Por supuesto, todo lo que Dios nos mande de manera personal siempre será de acuerdo a su palabra, en el contexto de la gracia de Jesús y en armonía con su paz que gobierna en nuestro corazón. Dios es un Dios de paz y no de confusión y temor, y cuando habla y manda, lo hace con claridad y debemos obedecerle por encima de todo. Número 2. Obediencia a Jesucristo. Hebreos 5, 8 al 9 y Mateo 17, 5. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Dios siempre ha hablado. Desde el principio dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios habló a Adán, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a Josué y a los profetas de manera personal y directa. Como un hombre habla a su compañero en forma de un ángel o con voz audible. Por más de 4000 años habló a su pueblo por medio de los profetas, los cuales proclamaban: así dice el Señor. Pero hace 2000 años vino Jesús y no proclamó: así dice el Señor, sino: de cierto les digo, porque era Dios entre nosotros. Después de ascender al cielo, envió al Espíritu Santo, como había prometido, y, desde Pentecostés, iniciaron los postreros días. Claramente enseña la Escritura que la voz autorizada de Dios desde hace 2000 años es Jesús. Por eso debemos conocer la palabra de Jesús, porque todo lo que Dios nos mande será en armonía con lo que habló, mandó y enseñó Jesús. Al crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús, debemos obedecer sus palabras por encima de todos y filtrar todo lo que dijeron Moisés, los profetas y los apóstoles a través de las palabras de Jesús para obedecer correctamente. Número 3. Obediencia a la doctrina de Cristo. Romanos 6, 17 al 18 y segunda de Juan 9. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado.
ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. La doctrina de Cristo es su enseñanza, y se encuentra condensada en Lucas 6, 20 al 49, bosquejada en Mateo 5, 1 al 7 y 29, explicada en los Evangelios y enseñada en todo el Nuevo Testamento. Si examinamos las cartas a las iglesias, en ellas el Espíritu Santo enseña la doctrina de Cristo, redarguye lo que no se aplica, corrige lo que se desvía e instruye a cómo vivir de acuerdo a ella. Debemos regir nuestra vida por lo que enseñó Jesús en su doctrina. Cuando no tenemos una palabra personal de Dios o de Jesús, debemos tomar decisiones ceñidos a la doctrina de Cristo. Esta es la forma en la que Dios nos guiará y mandará la mayoría de las veces. Número 4. Obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios, de Génesis a Apocalipsis. El principio aquí es este. Si algo que Dios manda en el Antiguo Testamento contradice lo que mandó Jesús, debemos obedecer a Jesús por encima de lo que mandó Moisés o los profetas. Sin embargo, todo lo que Dios mandó que no contradice a Jesús sigue vigente y debemos obedecerlo. Número 5. Obediencia a la fe. Romanos 1:5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Dios ha repartido una medida de fe a cada uno. Jesús a menudo decía, conforme a tu fe te sea hecho. Jesús enseñó que algunos no tienen fe, otros tienen poca y algunos tienen mucha fe o una fe grande. Entonces, tenemos que obedecer de acuerdo a nuestra fe, pero esa fe nunca puede estar por encima de la verdad ni de la doctrina de Jesús. Número 6. Obediencia a el Evangelio. Romanos 10:16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Obedecer al Evangelio significa que es responsabilidad de todos y cada uno de los creyentes anunciar en Jesús las buenas noticias a los que nos rodean. Obedecer el Evangelio está por encima de la obediencia a las autoridades, pero nunca puede ir más allá de la fe o la verdad. Por ejemplo, si la autoridad nos prohíbe hablar de Jesús, tenemos que obedecer al Evangelio, pero esto no implica que no pueda usarlo como pretexto para manipular, extorsionar, engañar o transgredir la ley. Número 7. Obediencia a las autoridades. Tito 3:1. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Tenemos que obedecer las autoridades, pero no por encima del Evangelio, ni de la fe, ni la verdad. Si la autoridad me ordena hacer algo ilícito, debo desobedecer. No porque algo es legal y aprobado por las autoridades es correcto. Si contradice la Biblia, aunque sea ley humana, no debo obedecerla, porque la Escritura está por encima de las leyes. Número 8. Obediencia a los padres. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Este es el primer mandamiento con promesa. Sin embargo, el mismo principio aplica. Si los padres mandan a los hijos cualquier cosa que está contra las autoridades o la Escritura, no se debe obedecer.
La obediencia a los padres está limitada por las leyes humanas y la Biblia. Número 9. Obediencia a los patrones. Efesios 6:5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Los patrones tienen autoridad sobre sus empleados, pero está limitada al ambiente laboral y sujeta a las leyes y a la Biblia. Número 10. Obediencia a los pastores. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Los líderes tienen autoridad, pero en la escala más baja, pues no deben mandar nada por encima de la autoridad de la Escritura, los padres, gobernantes o patrones. Hay una falsa creencia de que ellos van a dar cuenta de la gente, pero la Biblia no dice eso, sino que velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. En todos los casos, debemos obedecer de corazón, sinceramente, obedeciendo a Jesús y no a los hombres. Esto es, todo lo que hacemos lo debemos hacer en Jesucristo, en su nombre y para Él. Si entendemos bien esto, la obediencia será fácil y ligera, pero tendremos nuestra recompensa de parte de Dios, que conoce las intenciones del corazón. Debemos vivir nuestra vida en base a principios y no a las circunstancias. Nuestro principio debe ser obedecer a Dios por encima de todo.